Cordial saludo. Hoy les vamos a explicar cómo configurar una pregunta tipo ensayo. Esta se puede emplear como evidencias de procesos durante un cuestionario. Tenemos nuestro cuestionario de prueba. Vamos a ver las preguntas. Ya las hemos creado. Y en las opciones de pregunta tenemos una pregunta tipo ensayo, que es esta, que dice ¿qué es globalización? Recordemos que este tipo de pregunta se genera de la misma manera que las otras: agregar, nueva pregunta, y se selecciona tipo ensayo. Ahora vamos a ingresar a la pregunta que ya habíamos creado previamente. Tenemos nuestro enunciado. Como podemos ver, es una pregunta abierta que permite que el estudiante genere un bloque de texto, y también está la posibilidad de que el estudiante pueda adjuntar un archivo. Archivos requeridos 1. Y ya está configurada la pregunta. Un caso que se puede presentar, y es que el docente requiera que una pregunta cerrada, el estudiante dé una justificación. Vamos a devolvernos. Por ejemplo, esto se emplea mucho en las preguntas de falso y verdadero. Miremos esta pregunta de falso y verdadero. Miren que la pregunta es completamente cerrada y no permite en su configuración una justificación. En este espacio selecciono cuál es la respuesta correcta. En ningún momento el estudiante puede generar una justificación. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Se puede convertir esta pregunta de falso o verdadero a una pregunta abierta, simplemente modificando el enunciado. Hacemos clic. Por ejemplo, en esta pregunta tipo ensayo que se había formulado previamente, la podemos convertir en un falso o verdadero y que el estudiante justifique su respuesta. Modificaríamos el enunciado. Por ejemplo, la globalización es un fenómeno mundial, falso o verdadero, y justifique su respuesta. Perfecto, aquí modificamos la pregunta y el estudiante va a tener el espacio para generar un campo de texto. Podemos ampliar inclusive el número de líneas a 30, por ejemplo, y en caso de que se requiera adjuntar algún archivo, podemos permitirle que nos adjunte una imagen, por ejemplo. Archivos requeridos 1, y le damos guardar cambios. Vamos a visualizar la pregunta. Tenemos nuestro enunciado, le planteamos si es falso o verdadero y que justifique su respuesta. En la parte inferior, el estudiante puede adjuntar la imagen o un documento. Ahora vamos a emplear la pregunta tipo ensayo para cuestionarios relacionados con ciencias exactas, en este caso matemáticas. Hacemos clic.
Vamos a las preguntas. En este caso tenemos un total de 15. Vamos a agregar la pregunta de evidencias. En este caso, el docente desea, por ejemplo, que se vean las 15 preguntas más la de evidencias, que sería la 16. Agregar, nueva pregunta, tipo ensayo, y la agregamos. Debemos meterla a la categoría cuestionario Quiz 2 virtual. La podemos llamar evidencias. Tenemos un texto previamente copiado, lo pegamos. Es muy importante que en este espacio el docente le dé claridad al estudiante de cómo debe presentar las evidencias. En este caso, se propone la siguiente manera: adjuntar en un solo archivo el material fotográfico con el procedimiento de cada uno de los ejercicios. Asegurarse de que la fotografía sea nítida. No adjuntar el archivo de procedimiento implica una reducción de 2.5, por poner un ejemplo, o una reducción de 2 en la nota final, o de 1, ¿sí? O simplemente va a contar como una pregunta más y el mismo sistema se encarga de sumar y dividir el total. Podemos habilitar líneas de texto, permitir archivos adjuntos. 1, esta es la parte más relevante, y en archivos adjuntos requeridos, 1. Hacemos clic en guardar cambios. En este cuestionario hay un total de 16 preguntas y al estudiante le va a salir esa cantidad de preguntas. Todas son obligatorias y todas tienen el mismo valor. Es importante que en esta de evidencias el docente también clarifique si el hecho de que no la presente implica una mayor reducción en la nota final. Él debe dar más claridad en ese aspecto y si lo desea, entonces ya tiene que entrar a replantear los valores de cada una de las preguntas. Entonces cada una no equivale, no tiene el mismo valor, sino que esta, por ejemplo, puede valer 2 y ya entra a modificar el valor de cada una de estas 15. En este caso lo vamos a dejar así. ¿Cómo se visualizaría? Vista previa. Tenemos las 16 preguntas. Vamos a la última. Y en la pregunta 16 el estudiante podrá agregar un bloque de texto y adjuntar un archivo. Seleccione el archivo desde su computador. Otro caso que se puede presentar es el siguiente. El docente quiere que de las 15 preguntas le salgan solamente 5 aleatorias y que la sexta pregunta sean las evidencias, pero que las evidencias sean obligatorias, o sea, que no sea aleatoria en ningún momento, porque como puede que le salga, puede que no le salga al estudiante. ¿Cómo se realizaría? Hacemos clic en el cuestionario, editar cuestionario. Recordemos que a este cuestionario le agregamos esa pregunta de evidencias, entonces la eliminamos. ¿Qué pasa? Si yo la elimino de acá,
me desaparece del total de las preguntas del cuestionario, o sea, no le va a salir al estudiante. Pero si yo voy a emplear esta categoría para que me salgan las 5, esa pregunta no se borró y quedó en el banco de preguntas del cuestionario. Entonces tenemos que eliminarla totalmente del cuestionario. ¿Cómo la vamos a eliminar? Banco de preguntas, preguntas, quiz 2 virtual, aparece en 16 y como les había mencionado anteriormente, la pregunta no se eliminó del banco. Entonces, si el docente en algún momento hiciera aleatorias, 5 aleatorias de estas 15, al estudiante le podría salir esta de evidencias si el docente no la elimina del banco de preguntas propiamente. ¿Cómo la eliminamos? Hacemos clic y le damos en borrar. Confirmamos. Perfecto. Ya están las 15 preguntas que podemos emplear para generar las 5 aleatorias. Y en ningún momento le va a salir una de evidencias en esas aleatorias. Nos devolvemos al quiz 2. Editar cuestionario. Vamos a agregar las aleatorias. Recordemos que se hace de la siguiente manera. Agregar una pregunta aleatoria. Seleccionamos la categoría quiz 2 virtual, las 15 y el número de preguntas aleatorias 5. Hacemos clic en agregar pregunta. Perfecto. Siempre las aleatorias me las va a ubicar en la parte final. Hay 5 en total y estas 15 procedemos a eliminarlas. Recordemos que si las eliminamos de acá del cuestionario, no se van a eliminar en ningún momento del banco de preguntas. Siempre van a estar en ese repositorio. Se eliminan manualmente. Perfecto. Ya quedaron las 5 aleatorias. 5 que va a emplear siempre esta categoría quiz 2 virtual que tenemos 15. Vamos a agregar la pregunta evidencias. Esa pregunta de evidencias no se debe agregar en esta categoría, que es la principal, que la vamos a llamar categoría padre, sino que la debemos agregar a una categoría hijo que se le adjudica a esta principal. ¿Cómo se hace eso? Bajamos, banco de preguntas, categorías, y podemos ver que aquí está la categoría padre, quiz 2 virtual 15. Vamos a agregar la categoría hijo, que es totalmente independiente de esta principal. Bajamos. Recordemos que en la categoría padre seleccionamos quiz 2 y en nombre le podemos poner que esa categoría se llame evidencias. La vamos a nombrar evidencias porque en esta categoría expresamente va a estar solo una pregunta que va a servir para que los estudiantes puedan soportar esas evidencias que el docente le tira. También se puede emplear esta técnica de la categoría hijo para agregar a ese cuestionario, aparte de esas 5 aleatorias, otras 3, otras 5, por ejemplo, preguntas que sean obligatorias. También se puede emplear esa categoría de esa manera. Vamos a darle a añadir categoría. Podemos ver la jerarquía, que está la principal, quiz 2 virtual 15, y en evidencias hay 0. Este número asciende a 1 cuando agreguemos la pregunta. Nos devolvemos
Quiz 2 virtual, editar. Ahora vamos a agregar la pregunta evidencias, que es totalmente independiente a esta categoría padre. Esa pregunta, repito, va a ser obligatoria. Sí o sí les va a aparecer a los estudiantes. Aquí podemos observar que hay 5 preguntas y cada una tiene el mismo valor. Aquí está el total. Agregar. Nueva pregunta, tipo ensayo. Aquí en la categoría, muy importante, que seleccionemos evidencias. Miren que se sigue manejando la jerarquía, padre, hijo, evidencias. Nombre de la pregunta, evidencias de procedimiento. Copiamos y pegamos el texto de la instrucción. Podemos mantener la misma instrucción que dice adjuntar en un solo archivo el material fotográfico con el procedimiento de cada uno de los ejercicios. Asegurarse de que la fotografía sea nítida. En este caso, el docente desea que el procedimiento tenga un valor más alto. Por ejemplo, va a valer el 2.5 de la nota definitiva, por poner un ejemplo. Aquí le podemos habilitar al estudiante nuevamente las líneas de texto para que digite un pequeño bloque de texto en el que explique su procedimiento. Si lo desea, es opcional, pero la parte más importante es esta: permitir archivos adjuntos 1, archivos adjuntos requeridos 1. Ahí solamente le estamos diciendo al estudiante de que debe ser un solo archivo. Guardar cambios. Ahora es muy importante que juguemos con los valores que va a tener cada una de las preguntas. Dijimos previamente, la pregunta de evidencias va a valer un 2.5, que es la mitad de la nota definitiva. Vamos a editarlo haciendo clic aquí, editar 2.5, enter. Vemos cómo se modifica el valor acá. Entonces, cada una de estas preguntas entra a tener un valor diferente y va a ser de 0.5. 0.5, 0.5, perfecto. 5 preguntas, cada una de un valor de 0.5 y la de evidencias de procedimiento 2.5. Supongamos que el estudiante sacó todas buenas, pero en ningún momento adjuntó la evidencia de procedimiento. El docente debe ser muy claro en la instrucción y si no la adjuntó, entonces tiene un total de 2.5, aún así haya sacado buenas todas las preguntas. Ahora vamos a visualizar el cuestionario. Vista previa. Miren, tenemos un total de 5 preguntas, que puede ser cualquiera de esas 15 que tenemos en el banco de preguntas del cuestionario. Y la sexta pregunta, sí o sí, son las evidencias, con su respectiva instrucción.